Continuamos en el desayuno, Barry. Estamos ya acompañados por el ministro de Cultura y nosotros le decíamos ahorita a Freddy, economía cultural. A veces la gente no entiende con qué se come eso, no asocia la economía con la cultura, pero Freddy ya se encuentra aquí. ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenido al desayuno. Gracias por la oportunidad. Gracias por desayunar junto a nosotros. Claro, y para explicar a la gente todo ese proceso económico-cultural que se genera en el país y que también trae ingresos positivos. Bueno, no quiero caerme en la semántica. Toda economía es cultural y todos los procesos culturales entrañan también procesos concretos económicos. Es decir, que reactivan el trabajo y reactivan procesos micro y macro sistemáticos de sus propios desarrollos. Por ejemplo, un concierto, detrás de un concierto hay una gran reactivación del trabajo técnico que directamente participa en el concierto, de un trabajo obrero que participa de manera indirecta y después todo lo que alrededor del concierto se activa, desde los servicios que la misma gente propone dentro de los espacios, quien vende el café, quien vende el agua, quien vende la chuchería, el taxista que sabe que a esa hora no hay transporte y entonces activa una ruta de taxis espontánea para servir al concierto. 1.500 personas o 10.000 personas es un público que también entonces se traslada a un centro y que genera una economía. Eso por hacer un ejemplo puntual de lo que se trata la economía cultural, que no la vemos, que no la percibimos o no la contamos como animador y reanimador del Producto Interno Bruto de una ciudad o de una parroquia o de un país, de acuerdo sean las políticas que se implementen para esto. ¿Por qué estamos desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura planteándonos la economía cultural, las industrias creativas o las industrias culturales como el centro de nuestra política? Porque hay en el país una gran oportunidad que es la de trascender un modelo económico que estaba sumido en la renta petrolera y que hoy se plantea el despliegue para la diversificación de la producción, la diversificación de la economía de cara al mercado interno y también al mercado externo. Hay experiencias en el mundo ya mucho más avanzadas en cuanto a las industrias creativas, experiencias que nos hablan de que es posible dialogar con otros mercados culturales y que es posible que nosotros tengamos desde la protección de la identidad nacional, desde la protección de la cultura, de las culturas locales, nosotros podamos dialogar también en términos comerciales con otros países latinoamericanos y europeos y también asiáticos. De manera que es un intercambio de nuestros valores culturales, de nuestra identidad nacional, pero también, o al mismo tiempo, genera la posibilidad de que esto sea un intercambio económico que le fortalezca al país desde el punto de vista del ingreso económico, pero también le fortalezca al país desde el punto de vista de la activación de los procesos. Usted ve al músico ejecutando el cuatro y solo escucha la música, pero tiene que pensar que ese cuatro lo construyó alguien. Exacto. Y que ese alguien hace parte de la economía cultural y hace parte del proceso cultural de esa música. Aquí nos estamos planteando desde el diseño industrial, o sea, esta mesa, esta escenografía que la diseñó alguien, la pensó, la construyó, la elaboró y hubo un proceso obrero de materialización de esta idea, hasta el conuco, que es quizá una de las grandes expresiones culturales autóctonas y fuertes de nuestro país, que es una expresión cultural que viene desde las culturas originarias hasta la modernidad, donde hay, además del trabajo de la tierra, los cantos, el imaginario, los mitos, las leyendas, la oralidad, la literatura, la poética, digámoslo así, ¿no? Exacto. Nos planteamos entonces incorporarnos como un espacio activo y proactivo y propositivo en estos motores de la economía que el presidente Nicolás Maduro ha puesto en marcha, y vemos la relación que hay entre cultura y petroquímica. ¿Qué puede aportar la petroquímica para las artes plásticas, en materia de insumos, de los pigmentos o para la industria del diseño gráfico? Una articulación lo que completa. se necesita, exacto. Completa, todo lo que... Y esta visión de sustituir también importaciones, ¿no?, con la producción nacional. Fundamentalmente es eso. Mira, te pongo un ejemplo, el cuatro venezolano. El cuatro venezolano, bueno, sabemos que el cuatro viene de la guitarra renacentista, que llega a nuestro país en el proceso de la colonia y que dura más de 200 años convirtiéndose en un instrumento autóctono. Se toca diferente ya, sus materiales son materiales autóctonos y su forma de ejecución es una forma de ejecución colectiva, es un instrumento de acompañamiento. Ese instrumento se ha desarrollado con los grandes virtuosos y el cuatro se ha convertido en un instrumento solista. Hoy en día el cuatro se ha convertido en un instrumento de lutería, un instrumento que tiene unas exigencias
en tanto que instrumentos solistas, diferentes a las que las tuvo hace unas décadas. Bueno, ¿cómo hacemos para que el 4 no se convierta por ello en un instrumento que se tenga que importar toda su materia prima? ¿Cómo hacemos para recordar que el 4 fue un instrumento que se convirtió en un asunto endógeno de la cultura nacional y que por lo tanto debe utilizar materiales locales como el cedro y la caoba, que es la madera criolla que criollizó también al 4, que lo convirtió en un instrumento nacional? ¿Y cómo hacemos para, en lugar de estar importando cuerdas permanentemente y clavijas, construir acá, poner acá, instalar el parque industrial para que se construya las cuerdas y entonces sí sea un instrumento nacional? Un instrumento nacional no puede importar su materia prima. Y así en todos los rubros de la economía cultural que nosotros vamos a activar. Pero esto necesita ¿qué cosa? Necesita investigación, necesita teoría, necesita también una línea que nos ponga en la perspectiva no solo de la investigación de las rutas de construcción y de elaboración de nuestros productos y nuestros bienes culturales, sino también en la línea de la investigación de los mercados internacionales culturales. Cómo nosotros nos insertamos allí sin perder dos cosas. Primero, el valor antropológico, étnico que tienen nuestros productos culturales, que no es un asunto crematístico ni de reducción a mercancías, no es eso lo que nos planteamos. Y en segundo lugar, cómo reactivar una economía cultural para el país, conservando nuestro modelo bolivariano, nuestro modelo socialista, es decir, que el valor sea el valor social y que el valor de la mercancía no extrañe al producto cultural de su símbolo, de su simbología y lo que representa para la nacionalidad. Es un proyecto. Además, se inyectaría también a la participación de pequeñas y medianas empresas comunales que están resurgiendo y entrarían en todo este proceso de adecuación económica y cultural en el país. Nuevo modelo. Ministro, primer foro internacional de economía cultural. ¿Quiénes vienen de invitados? ¿Qué importancia tiene este foro? ¿Quiénes pueden participar? ¿Cuándo y dónde? Bueno, va a ser en la UNEARTES, mañana, a las 4 de la tarde. Abrimos las inscripciones por internet, a través de la página del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y de la Universidad de las Artes, que es nuestra plataforma para continuar con estos foros y para pensar permanentemente en la formación de nuestros muchachos que se están allí graduando, de artistas plásticos, de músicos, de cineastas, que tengan también en gerencia cultural la idea de la economía. Nos va a acompañar Octavio Arbeláez Tobón. Él es un filósofo, un magíster en mercadotecnia cultural, y que es el autor además de los mercados de música más exitosos que hay en Latinoamérica, como Medellín Vive la Música, como Circularte. Ha sido también creador del Mixur y ha colaborado en los distintos sistemas y plataformas digitales para la música emergente colombiana. O sea, es uno de los grandes responsables de que la música emergente, tradicional y la música contemporánea colombiana tenga la proyección que tiene. Nos va a acompañar Bernardo Jaramillo Hoyos. Él es subdirector de la CERLAC y tiene un magíster en la producción editorial en Latinoamérica, un poco para ver el mercado fuerte que tiene Latinoamérica en el libro y lo que tiene que aportar Venezuela, que es uno de los países con mayor política social del libro. Y finalmente Alfredo Manevi, que fue secretario del Ministerio de la Cultura de Brasil en la categoría Industrias Culturales. Por Venezuela va a estar Ramón Gordills, que es un autor de la filosofía de la exportación de los productos venezolanos que también son culturales, del Venezuela Exporta, y hace parte de la directiva de Bancoex. Ramón, Octavio, Bernardo y Manevi van a articular distintas experiencias y distintas perspectivas para los creadores, las pequeñas industrias, los artesanos, los investigadores, los inventores y quienes hoy se plantean en su espacio cultural un proyecto económico sustentable. Van a hablar de las experiencias positivas que hay en Latinoamérica, de las potencialidades que tiene Venezuela para insertarse en estos foros internacionales comerciales de cara al Mercosur y a la UNASUR, donde Venezuela va a ser presidente pro tempore, y cómo entonces nosotros empezar a dialogar desde la cultura, desde las artes, en el intercambio de afectos, de imaginarios, de filosofías y también de bienes culturales que beneficien a nuestros artesanos, a nuestras artesanas, a nuestros luthieres, nuestros constructores de instrumentos, nuestros diseñadores, nuestro sector de las artes escénicas y musicales. Venezuela pudiera ser, bueno, una potencia
concreta, real, en la exportación de talentos musicales. Nada más de eso pudiera aportar al Producto Interno Bruto de verdad puntos importantes. Además de la experiencia que tenemos en cuanto a traducciones, la experiencia editorial. No hay una editorial como El Perro y la Rana que sea capaz de producir tantas artes finales en tan poco tiempo. Es una editorial escuela que ha formado diseñadores, correctores, que tiene un método propio de producción de libros. No hay en el mundo una referencia como Misión Cultura Corazón Adentro de abordaje de zonas o espacios vulnerables para el desarrollo cultural y social, las historias, la construcción de historias locales, la construcción de historias de vida, los proyectos socioproductivos asociados a lo cultural. Y eso lo creó Venezuela junto con Cuba. O sea, son experiencias también exportables en materia de recursos humanos y de teoría. Ministro, el foro, por su nombre, internacional, justamente capta esas experiencias internacionales en materia de economía cultural, pero se van a sacar de ahí, digamos, acciones concretas. Ya nosotros tenemos la experiencia de la Misión Cultura Corazón Adentro, otras como la editorial. El Perro y la Rana. Perro y la Rana, pero se pretende sacar otras acciones ya para el 2016, ahora en este nuevo modelo económico en donde se pretende impulsar la productividad en nuestro país y dejar a un lado el modelo rentista. Lo que nos proponemos es muy concreto y tiene su expresión, vamos a decir, en el tiempo inmediato. La investigación de las rutas culturales que tenemos que fortalecer en materia de procesos productivos y económicos, de lo productivo a la comercialización. Son dos líneas de investigación que hay que hacer desde lo empírico, o sea, ir y visitar en Curarigua a los artesanos, a las artesanas, los procesos productivos que tenemos allí en materia cultural, visitar, como estamos de hecho visitando las rutas del 4 de la construcción, cuál es el estadio, qué se necesita, qué tenemos, cuáles son las potencialidades, cuáles son las ideas de la gente. Ayer el presidente Nicolás Maduro decía, saben más los productores y quienes participan de los procesos reales y concretos de la elaboración, en este caso de bienes culturales, que los teóricos, sin despreciar la teoría, pero hay que ir allí y escuchar y ver la experiencia y un poco desde lo empírico ir construyendo procesos mucho más científicos. Lo que nos planteamos con este foro es que la gente conozca nuestros constructores de instrumentos, nuestros artesanos, artesanas y todos los que participan en la producción de bienes culturales, conozcan las posibilidades que tenemos como nación para inscribirnos en los mercados internacionales y también las posibilidades que tenemos como nación de reactivar los procesos productivos y articularlos. A veces ni siquiera hace falta invertir dinero para que las industrias avancen. Basta con mejorar la legislación, basta con la articulación de un ministerio a otro ministerio para favorecer la circulación y la transportación de nuestras materias primas a los talleres y de los talleres a la comercialización. El Ministerio de la Cultura creó también redes de distribución como las redes de arte. Cómo esa red de arte pudiera tener una expresión en cualquier duty free de los aeropuertos internacionales y cómo tendríamos allí una tienda con la marca país y con nuestros productos. Qué orgullo sentiría un venezolano o un latinoamericano de estar en Holanda y ver una tienda que se llame Venezuela y ver las maravillas, las artesanías yecuanas, las artesanías piaroas, lo que pasa en Venezuela en materia de diseño gráfico, que es muy avanzado. Es decir, aquí tenemos que hacer dos cosas. Lo primero, convocar a todo el mundo con un solo requisito, que amen al país, que amen a su patria. Patriotismo, y que crean en la cultura nacional, que valoren la cultura nacional y que la defiendan, porque esto es una manera también de defender lo nuestro, lo que el presidente ha recurrido en la cita, lo afirmativo venezolano, en la cita del maestro Augusto Mijares. Ese es uno de los grandes requisitos. Y lo otro, imaginación. Necesitamos gente que pueda imaginar, que sueñe en grande. Creo que este es un gran momento para Venezuela y específicamente es un gran momento para la cultura nacional y para la creación. Te voy a mostrar un ejemplo. Convocamos el foro y de una vez nos llamaron los muchachos que construyen, que hacen diseño gráfico y diseño textil. Y se plantean ellos mismos la creación del logo y de la franela. O sea, ya hay un proceso que queda acá, que es un símbolo, que es una cosa para vestir. El hombre es el único animal en la tierra que se viste y que hace del vestido un arte. Entonces, bueno, tenemos diseñadores y diseñadoras que pueden aportar. Estas franelas van a estar a la venta. Ministro, en Venezuela. Hay talento, hay potencial. Y hay ganas. Y hay ganas, y hay una cosa que quiero decir. Todas las reuniones que hemos tenido desde el 6 de enero hasta ahorita, que han sido muchísimas con distintos sectores, en todos los sectores hay ideas, por lo menos 5 ideas de soluciones para un problema. O sea que nos están sobrando ideas
para abordar las coyunturas que tenemos que afrontar. Y creo que eso es afirmativo y creo que eso es el capital con el que contamos de inicio, un capital que es la esperanza y que es esto. Vamos a empezar a planificar desde ahora, con este primer foro y hacia adelante, los próximos 4 años de política cultural sostenida para la economía cultural sin abandonar todo lo que ha conseguido la revolución en materia cultural. Muchísimas gracias. Ministro, así que todos invitados a este Foro Internacional de Economía Cultural. A partir de las 4 de la tarde. Este es para ustedes. Muchas gracias. Es un obsequio.